Diversidad, capítulo 13. Diversidad. La diversidad es el agrupamiento de las diferencias psicológicas, demográficas y organizacionales. La diversidad es un factor complejo para entender los procesos organizacionales que afectan la investigación. Una vez se aprende a manejar los asuntos que se relacionan con la diversidad, los mismos pueden ser importantes para el trabajo en equipo. El trabajo en equipo de por sí requiere cierto grado de diversidad. Por ejemplo, cuando se habla de una definición de lo que es trabajo en equipo y se menciona que es cuando se agrupan los diversos talentos y las capacidades, los conocimientos, destrezas y personalidades de individuos, ahí de por sí ya estamos reclamando un factor de diversidad. Diversidad como tal es variedad, es pensamiento divergente, y manejada adecuadamente la diversidad puede ser una ventaja competitiva para cualquier organización, departamento u equipo de trabajo. Continuando con diversidad. La diversidad en un grupo puede llevar a problemas perceptuales entre unos u otros y a la competencia. Por esto es que es bien importante manejar adecuadamente la diversidad, ya que es como todo concepto que puede ser una ventaja competitiva. Si no se maneja adecuadamente, puede resultar en problemas. Estos problemas que se visualizan a través del factor diversidad afectan la comunicación, también reducen la habilidad de usar plenamente los recursos. Por eso es que depende de cuán efectivo es el liderazgo del equipo para poder manejar los factores de diversidad. Para comenzar, un líder tiene que tener una mentalidad abierta a la diversidad, reconocerla y utilizarla de manera estratégica, de forma tal que ese pensamiento diverso, esas acciones diversas, esas actitudes diversas se conviertan en elementos que permitan que un equipo de trabajo capitalice adecuadamente en su funcionamiento usando estos factores diversos. Estudios señalan que los problemas de diversidad hay que enfrentarlos, ya que ellos mismos no se resuelven solos. Por otro lado, cuando uno parte de la premisa de que la diversidad no es importante, no se valora la misma, al no trabajar con ella, la misma diversidad puede afectar la operación de un equipo de trabajo. Y los problemas que esta pudiese causar, al no ser manejada adecuadamente, hay que tratar de enfrentarlo. Y en ese enfrentamiento, tratar de identificar los aspectos de diversidad que están impactando la efectividad del equipo y utilizarlos de manera positiva. Por ejemplo, cuando tenemos diversos talentos, pues muchas personas en una sesión de brainstorming o reunión creativa puede darse la situación de que haya puntos divergentes. Si uno ve estos puntos divergentes como negativos, definitivamente no va a capitalizar dicha diversidad. Y al no capitalizar la diversidad, se va a dar la situación de que el utilizar estos elementos diferentes para tratar de conceptuar una buena idea va a imposibilitar la efectividad. Por tanto, cada problema que enfrente una organización con aspectos de diversidad, un departamento o un equipo de trabajo, simplemente hay que enfrentarlo. ¿Por qué la diversidad es tan importante ahora? Usualmente cuando yo doy talleres de diversidad en las organizaciones, comento que cuando yo empecé en la industria, al contrario, lo que se buscaba era la homogeneidad y que todo el mundo pensara de manera convergente, o sea, todo el mundo pensara igual. Que mientras más cosas en común tuviésemos, más fácil sería manejar las operaciones de un negocio, más fácil sería la toma de decisiones, más fácil sería el manejo efectivo de los recursos de una organización. Con el tiempo nos dimos cuenta de que primero era una utopía el pensar que todos podíamos pensar iguales y que la diversidad no iba a afectar la operación de una organización, un equipo de trabajo o un departamento. Eh, la realidad al final del día es que cuando comenzamos a reconocer la importancia de la diversidad fue que entonces empezamos a utilizarla efectivamente, y eso es lo que hoy en día ha hecho que, por ejemplo,
tanto las mujeres como las minorías étnicas que han aumentado en los pasados 20 años sean utilizadas efectivamente en los lugares de trabajo y se reconozca cuán valiosa o valiosos pueden ser estos dos sectores minoritarios dentro de una organización. Otro de los factores que ha impactado en términos de la diversidad es la edad. Ya las personas, especialmente los baby boomers y los veteranos, no se quieren jubilar por diversas razones, unos porque quieren seguir contribuyendo y otros porque económicamente nunca guardaron el suficiente dinero para poderse jubilar adecuadamente. Muchas de estas personas tienen más de 65 años y están todavía en la fuerza laboral. La tecnología también ha facilitado el desarrollo del conocimiento, especialmente de las personas jóvenes. Esto también ha generado que haya mucha diversidad en el uso de la tecnología. Hay unas personas que son sumamente adeptas a utilizar la tecnología y hay otras que se resisten a utilizarla. Y ese tipo de diversidad muchas veces puede afectar una cultura organizacional orientada hacia la efectividad por medio del uso de la tecnología. También el diseño de productos y servicios tiene que también considerar los aspectos de diversidad. Nuestros clientes son muy diversos y pensar que los segmentos de mercado van a ser bien homogéneos es un error hoy en día hasta para los expertos de mercadotecnia, que al contrario tratan de cada vez diversificar los segmentos de mercado, o sea, la cantidad de personas que pueden acceder a un producto o a un servicio, porque saben que para diseñarlos uno tiene que tomar en consideración esta gran cantidad de factores diversos, tanto en los clientes como en los miembros de las organizaciones. Y desde luego que el fenómeno de la globalización ha aumentado los factores de diversidad. La tecnología que hace que hoy en día nos comuniquemos a través de las computadoras, a través de Skype, a través de GoMeetings y montones de otros sistemas tecnológicos que facilitan que podamos interactuar cara a cara aún estando en lugares sumamente remotos, pues definitivamente que facilitan los factores de diversidad. Ahora, también hay unos elementos a nivel de la estructura organizacional que facilitan o hacen que uno reconozca efectivamente lo que es la diversidad. Por ejemplo, en la diversidad que ocurre en los diferentes puestos que las personas ocupan, ¿verdad?, en un departamento, también los diversos departamentos que existen, lo diversas que son las organizaciones y la competencia, que cada día es mucho más diversa. En términos de los tipos de diversidad, podemos ver tres agrupados en esta tabla: los demográficos, los psicológicos y los organizacionales. En términos de los demográficos tenemos el género, tenemos la raza y la etnia, la nacionalidad, la edad y la religión. Como factores psicológicos tenemos aquellos valores y creencias y actitudes que se dan en el proceso de socialización. También tenemos la personalidad, los rasgos de personalidad que nos definen como individuos, los estilos de pensamiento o estilos cognitivos, también los estilos de comportamiento, de cómo nos comportamos como individuos, y los conocimientos y las destrezas y las habilidades que componen también factores de diversidad. Por último están los organizacionales, donde tenemos el estatus, la ocupación, el departamento o la división, la permanencia versus la falta de seguridad en los empleos, y muchos otros que hacen que los lugares de trabajo cada día no solamente sean diversos, sino que sean interesantes. ¿Cómo afecta la diversidad a los grupos? Uno de los primeros factores es que tenemos rasgos de personalidad distintos. Unas personas son más extrovertidas, otros son más introvertidos, otros son más abiertos a las experiencias nuevas, unas personas son más estables emocionalmente, otros más neuróticos, otras personas tienden a tener mayor conciencia, son más responsables,
son más comprometidos. Y en fin, unos son más sociables, otros son más compulsivos. En fin, la personalidad nos hace ser sumamente diversos. Y en la manera en que podamos entender cuán diversos somos en términos de nuestros caracteres, la personalidad también se relaciona con el temperamento, ¿verdad? Cómo manejamos nuestros estados de ánimo en términos de nuestros rasgos de personalidad. Luego tenemos las expectativas, que son las creencias que unos tienen hacia otras personas, que muchas veces uno tiene que estar constantemente analizando cuáles son nuestras expectativas hacia otros, y al observar el comportamiento y las actitudes, desarrollar expectativas más realistas o más certeras. También muchas veces nos equivocamos con las expectativas que establecemos hacia otros. También la identidad y la conciencia de los grupos se afecta por la diversidad. Hay personas que se identifican más fácil con unos grupos que con otros. Hay personas que generan mentalidades colectivas más rápidos con unos grupos que con otros. Eso también genera cierto grado de diversidad. También tenemos los prejuicios perceptuales. Por ejemplo, existe lo que se conoce como el error fundamental de atribución, que es un tipo de error que se comete, ¿verdad?, cuando atribuimos características a las personas, no validamos las mismas, y al no validar adecuadamente esas atribuciones que hacemos sobre otro, generamos expectativas equivocadas. El segundo prejuicio perceptual es el error de la primera impresión. Nuevamente, es un error de atribución, el error de la primera impresión, pero este tiene que ver con cómo ciertas personas generan unas impresiones en nosotros e inmediatamente tendemos a hacer una generalización del comportamiento de esa persona, y luego de un tiempo relativamente corto nos equivocamos. Tercer prejuicio perceptual, el efecto de la aureola. Muchas veces tendemos a generalizar el comportamiento de un individuo solamente porque hemos quedado impresionados en una dimensión del comportamiento de esta persona. Por ejemplo, un empleado que tiende a ser sumamente responsable, llega temprano a su trabajo, llega temprano a las reuniones, no necesariamente implica que es un empleado sumamente eficiente. La responsabilidad y la puntualidad son factores unitarios. Yo puedo tener un empleado bien responsable, pero que no necesariamente es un empleado que es efectivo, que es productivo en su trabajo. También tenemos el efecto de similitud. El efecto de similitud es, si se parece a mí, es bueno. Mientras más se parezca a mí, como si yo soy un supervisor, mientras más los empleados se parezcan a mí, más yo voy a tender a pensar que son buenos. Y eso no necesariamente es cierto. Y la percepción selectiva. La percepción selectiva es cuando nosotros, ¿verdad?, nos enfocamos en unas características particulares de otros y simplemente hacemos una generalización. Es un tipo, ¿verdad?, de error fundamental de atribución, pero más enfocado en varios factores. Yo me puedo enfocar en 3 elementos, ¿verdad? También puede la percepción selectiva afectarse como o ser un tipo de efecto de aureola, ¿verdad?, y de similitud. Realmente los 4 prejuicios anteriores son parte de lo que es la percepción selectiva de un individuo. Diversidad como proceso cognitivo. La diversidad realmente es una construcción social basada en nuestros procesos cognitivos. Nosotros vemos a la gente diversa porque los categorizamos a partir de determinados factores. Si son blancos, si son negros, si son hombres, si son mujeres, si son jóvenes, si son viejos. Por tanto, son construcciones. Y eso nos permite generar ciertas categorías. Y esas categorías son utilizadas por algunos grupos, son de tipo arbitraria y se fundamentan en determinadas creencias. También esas creencias generan estereotipos, ¿verdad?, que son percepciones que tenemos de los individuos. Por ejemplo, mucha gente piensa que los negros son